Discípulos misioneros del Inmaculado Corazón de María. Consagración a Jesús por María, según el método de San Luis María Griñón de Montfort. Cuarta parte. Conocimiento de Jesucristo. Día 29. El excesivo amor de Dios manifestado en la cruz. Vamos a pedir entonces la presencia del Espíritu Santo para que nos pongamos en una tónica de oración, de aprender, de escuchar, de formación, para que sea el mismo Señor Jesús tocando nuestros corazones, inundándonos con ese fuego huracanado. Vamos a hacerlo de una manera muy especial con esta hermosa oración. Ven, Espíritu Creador, nuestras almas visita y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado, don de Dios, viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción, fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu divino, vivir en ti, Dios trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Así es, mis hermanos, vamos entonces a darle inicio para empezar a desarrollar esta formación. Pero antes no quisiera dejar pasar este momento y decirles a cada uno en sus casas, a través del medio que están viviendo esta consagración, ya sea el celular, el computador, el iPhone, el iPad, lo que tengan. De verdad quiero felicitarlos. Y ustedes, hermanos, les den un abrazo, porque es una alegría poder decir que estás viviendo el día 29 para hacer esa renovación de consagración al Inmaculado Corazón de María. Y a los que por primera vez están haciendo la consagración, también decirles que es una alegría saber que están ahí recibiendo esta formación, porque han vencido tantas situaciones, tantas luchas, no ver el video, no escuchar el audio, me distraigo con esto, no saco el rato para meditar, para estudiar. Pues yo le invito, hermano, a que si has llegado hasta este momento te des un fuerte abrazo. Es un abrazo que te da el Señor y la Santísima Virgen María, porque has perseverado en este momento, en esta formación, en esta consagración. Vamos a compartir la lectura del día del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 37. Este versículo dice de la siguiente manera: mirarán al que traspasaron. Es impresionante. Pero si empezamos a mirar a partir del versículo 31, empezamos en el Evangelio a leer qué es lo que narra el evangelista como la lanzada, es decir, cuando le clavan esa lanza a nuestro Señor Jesús ya muerto en la cruz. Entonces, ¿cómo sucede esto? Los soldados romanos le piden permiso a Pilato para que le puedan partir las rodillas a estas personas que estaban crucificadas para que se murieran mucho más rápido, para acelerar el momento de la muerte. Pilato les da permiso, narra el Evangelio, y ellos cogen a Gestas y a Midas, los dos ladrones, y le rompen las rodillas, las piernas. Pero al ver que Jesús ya había muerto, uno de los soldados toma la lanza y le atraviesa su costado. En ese momento brota agua y sangre de ese costado. Y es un momento hermoso, brota agua y sangre, porque ahí es donde nace la iglesia, donde nace todo esto que el Señor nos ha transformado.
Dice el evangelista que el que vio da testimonio de que es verdad, para que nosotros creamos. Sabemos pues que esta persona que traspasó, ese soldado que traspasó el corazón el costado de Jesús, se convirtió, creyó en ese momento, creyó. Entonces, podemos entonces decir que al final termina con el versículo 37 y dice así: mirarán al que traspasaron. Y antes dice que esto era para que se cumpliera la profecía de que ni uno de sus huesos sería roto. Entonces muchas personas que viven esto y lo analizan y lo miran, quizás los que no son creyentes, los que no tienen un momento de condición con el Señor, de los que no son de nada del Señor, los que mantienen criticando y diciendo, son las personas que aún no han comprendido que el momento más grande que Dios puede hacer y que hizo por nosotros fue haberse dejado humillar, apalear, escupir, degradar en la cruz. Eso es lo más grande que ha hecho el Señor por nosotros. Entonces, los cristianos predicamos y meditamos la pasión de Cristo, no porque consideramos que sigue muerto en la cruz, sino porque admiramos el gran valor que nos expresó. Podemos decir que algunos hermanos protestantes acusan a los católicos de predicar a un Cristo crucificado. Podemos pues ver que quien levanta tal acusación no solo debería acusar a nosotros, a los católicos, sino que él debería acusar al mismo apóstol San Pablo, porque es el mismo San Pablo que nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1:23, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas para los llamados, los mismos judíos que griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Quien considere que predicar a Cristo crucificado es predicarlo derrotado, no ha entendido nada. En la cruz Cristo no está siendo vencido. En la cruz Cristo está logrando la victoria más grande que jamás se haya logrado sobre la humanidad. Gracias a su muerte somos libres. El que está crucificado no es un fracasado. Escuchen bien, muchachos, estos y los que escuchan. El que está crucificado no es un fracasado, es un rey. Es rey. El que está crucificado es rey. Pues lo podemos entender de la siguiente manera. Pilato redactó una inscripción y la puso sobre la cruz. El escrito decía de esta manera: Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 19. Y hay que analizar esto. Esto lo vio claramente el buen ladrón cuando dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Oiga, y era tan buen ladrón, por decirlo así, era un ladrón tan astuto que se le robó la salvación. Se robó la salvación en ese momento. Entonces, ¿qué pasa con este buen ladrón? Él vio claramente y por eso le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y dónde debe estar un rey? En su trono. ¿Y cuál es el trono? El trono de Jesús en la cruz. Esto para muchas personas es difícil de comprender. Esto no lo entiende una persona con los estándares mundanos que nos consideran locos por predicar a un rey crucificado. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. El cristiano auténtico no debe predicar a un Cristo, el cristiano auténtico no solo debe predicar a un Cristo crucificado, debe además presumir de que sigue a un Dios que le amó hasta la cruz. En cuanto a mí y en cuanto a ustedes, hermanos, que estamos en caminos y que estamos encaminando, que Dios nos libre
de presumir, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. ¿A qué nos está invitando el apóstol San Pablo cuando le escribe al pueblo de los Gálatas? En la carta a los Gálatas, ¿a qué nos está invitando? Que nosotros tenemos que montarnos en la cruz, que tenemos que sentirnos orgullosos de predicar a un Cristo crucificado, que si nosotros no nos montamos en la cruz con Jesucristo, no estamos haciendo absolutamente nada. Nuestro crecimiento espiritual se verá truncado, debilitado, retardado, porque lo que verdaderamente quiere Jesús es que nosotros lo demos todo por Él, es que nosotros nos entreguemos a Él sin medida. Los cristianos predicamos y meditamos la pasión de Cristo, no porque consideremos que sigue muerto en la cruz, sino porque admiramos un gran amor que nos expresó, miramos el gran amor que Jesús nos expresó en la cruz. Algunos hermanos protestantes nos acusan a nosotros los católicos de predicar a un Cristo crucificado. Es normal ver cómo algunas sectas de hermanos separados, colocando, por decir voy a colocar solamente una que se me viene a la mente, una que se llama Pare de Sufrir. Pare de Sufrir. ¿Qué pasa con este tipo de sectas? Ellos no predican la cruz, ellos no predican la cruz de Cristo, ellos no predican la crucifixión. Por algo se llama Pare de Sufrir y por algo tiene cantidad de seguidores, por algo tiene cantidad de personas que se dejan enredar por este tipo de doctrinas, por este tipo de evangelizaciones, porque por lo general las personas lo que no quieren o lo que no queremos es el sufrimiento. Entonces cuando usted le dice pare de sufrir, le están diciendo venga que aquí no hay dolor. Básicamente lo que está pasando en estos lugares es que llegan con Jesús hasta la última cena y regresan el domingo a la resurrección. Y eso es lo que predican estas sectas evangélicas. No predican lo que es la pasión y la muerte de Jesucristo, porque no quieren el dolor, no quieren el dolor. Y muchas personas no queremos el dolor, ¿sí? Pero de la única manera que nos empezamos a configurar con Jesucristo es unirnos en el dolor, unirnos a esa cruz, montarnos a la cruz con Él. Es montarnos nosotros mismos a la cruz con Él. Entonces, a nosotros los cristianos católicos nos levantan acusaciones, pero impresionantes. Pero aquí hay una cosa que nos tiene que llegar a nosotros de valor y entusiasmo. Porque una persona que está diciendo esto, que no deberíamos de predicar un Cristo crucificado, sino un Cristo vivo y resucitado que hace milagros. Entonces, esas personas deberían confrontarse directamente con el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo nos decía y nos dice, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. El mismo San Pablo nos dice eso. Entonces estas personas que nos acusan de que no deberíamos de predicar el dolor ni el sufrimiento ni nada de eso que vivió Jesús, pues que se las vea con San Pablo. Y todos conocemos lo que ha sido San Pablo para la iglesia, un verdadero apóstol, un apóstol que se entregó hasta el final, porque entendió cuál era el verdadero significado de la cruz, cuál era el verdadero significado de seguir a Jesús. Él sí lo entendió. Esto nos lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 23, que
la cruz es escándalo, que la cruz es escándalo, que la cruz es una locura. Pero para nosotros los llamados, es una fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Eso es lo que nos quiere decir San Pablo. Aquí una cosa importante. Quien considere que predicar a Cristo crucificado es predicarlo derrotado, no ha entendido nada. En la cruz, Cristo nos está diciendo: aquí estoy, por amor a ustedes. En la cruz, Cristo no está siendo vencido. En la cruz, Cristo está logrando la victoria más grande que jamás se haya logrado sobre la humanidad. Gracias a su muerte somos libres. El que está crucificado no es un fracasado. El que está crucificado no es un fracasado, es un rey. Es un rey. El que está crucificado es un rey. Pero ¿cómo así que es un rey? Esto no lo entiende todo el mundo. Pero el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 19, encontramos algo que Pilato redactó y puso sobre la cruz. Lo escrito decía: Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Y aquí hay una cosa impresionante. Esto lo vio claramente el buen ladrón. El buen ladrón se dio cuenta de esto, porque él le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y dónde debe estar un rey? Esta es la pregunta. ¿Dónde debe estar un rey? Y todos respondemos: en su trono, lo normal. Y el trono de Jesús es la cruz. Ese es el trono de Jesús. El trono de Jesús es la cruz. Por supuesto, esto no lo va a entender las personas con estándares mundanos. Esto no lo va a entender una persona así, que nos consideran locos por predicar a un rey crucificado. Nos consideran locos. Dicen que la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, para nosotros, fuerza de Dios. Fuerza de Dios. El cristiano auténtico no solo debe predicar a un Cristo crucificado, debe además presumir de que sigue a un Dios que le amó hasta la cruz. En cuanto a mí, Dios me libre de presumir, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. En la cruz, mis hermanos, encontramos el verdadero significado de lo que es el amor. En la cruz encontramos el verdadero razón, la verdadera razón de lo que hace Jesús por nosotros. Nos podemos hacer una pregunta: ¿por qué murió Jesús en la cruz? ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Entonces podemos decir que tanto el pecado de Adán y Eva como nuestros pecados personales nos merecen un castigo. ¿Qué clase de castigo? Un castigo proporcional al ser que se ofende. Pero Dios es un ser infinito. Por consiguiente, nuestro castigo es infinito, eterno, la condenación. Así, aunque la humanidad entera hubiera muerto en una cruz, no hubiese sido capaz de reparar un solo pecado cometido contra Dios. Pues aún la suma de los padecimientos de todos los hombres sería algo finito, pues somos seres finitos. Para reparar semejante falta se requiere que un ser infinito repare. Solo Dios es infinito. Entonces, solo Él mismo podría reparar la falta que se cometió contra Él, cargando toda nuestra culpa, poniendo encima de sí toda nuestra maldad. ¿Qué podemos decir entonces, mis hermanos?
Podemos decir como Santo Tomás. Santo Tomás expone 6 efectos de la pasión de Cristo. Pone como 6 cosas que podemos entrar a desglosar. Podemos entrar a desarrollar. ¿Para qué? Para que vayamos entendiendo que lo que hizo Jesús en la cruz tenía un propósito. Y ese propósito era mostrarnos todo su amor y toda su misericordia. Entonces podemos decir que el primer efecto de esta pasión de Cristo es la liberación del pecado. Leemos en el Apocalipsis de San Juan. Dice, nos amó y nos limpió de los pecados con su sangre. Eso es en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Siendo Él nuestra cabeza, con la pasión sufrida por caridad y obediencia nos libró, como miembros suyos, de los pecados, pagando el precio de nuestro rescate. Esa es la primera consecuencia, el primer efecto de la pasión de Cristo, la liberación del pecado. La segunda, nos libera del poder del diablo. Dice que al acercarse a su pasión, dijo el Señor a sus discípulos, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera, y yo, si fuese levantado, todo lo atraeré hacia mí. San Juan capítulo 12, versículo 31 al 32. Entonces, así el demonio pierde poder sobre el hombre, y a partir de este momento es como un perro amarrado. Solo muerde a quien se le acerca. Tercer efecto de la pena de muerte. Además de librarnos del pecado, nos libra de la pena eterna que merecíamos, es decir, del infierno. El profeta Isaías había anunciado de Cristo. Él fue, ciertamente, quien tomó sobre sí nuestra enfermedad y cargó con nuestros dolores. ¿Todo eso con qué fin? Con el fin de librarnos de la pena de nuestros pecados. Reconciliación con Dios. El apóstol San Pablo dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Eso está en Romanos 5, capítulo 5, versículo 10, perdón. Entonces, así como el hombre ofendido se aplaca fácilmente en atención a un obsequio grato que le hace el ofensor, así el padecimiento voluntario de Cristo fue un obsequio tan grato a Dios que, en atención a este bien que Dios halló en una naturaleza humana, se aplacó de todas las ofensas del género humano. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros ofendemos a una persona, tratamos de remediar con algo, un dulce, en fin, un peluche, alguna cosa, ¿sí? Esa persona se le baja como esa rabia que tenía, ese ofuscamiento. Así mismo nos dice entonces que ese padecimiento voluntario de Cristo fue un obsequio tan grato a Dios que Dios halló en esa naturaleza humana de Cristo algo tan perfecto y grande que aplacó todas las ofensas hacia Él, todas las ofensas que nosotros le hayamos cometido a Dios. Quinto, apertura de las puertas del cielo. Dice la carta a los Hebreos, en virtud de la sangre de Cristo, tenemos firme confianza de entrar en el santuario que Él nos abrió. Esto está Hebreos 10, 19. ¿Qué podemos decir acá? Que esto es el cielo, cuyas puertas estaban cerradas por el pecado de origen y por los pecados personales de cada uno.
Sexto, exaltación del propio Cristo. En una maravillosa epístola a los Filipenses, escribe el apóstol San Pablo hablando de Cristo. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Eso está en Filipenses capítulo 2, versículo del 8 al 11. Entonces, mis hermanos, así como Santo Tomás nos expone estos 6 efectos de la pasión de Cristo, ya podemos entonces nosotros empezar a analizar, a entender lo que nos dice tantas partes del Evangelio. Hay una parte donde dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 24, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Esto es duro, eso lo duro lo dice Jesús, ¿sí? Dice, no se queje y toma y hágale, y vamos para adelante. Y también nos dice otra cosa en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Son muy duras estas dos palabras que nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo. Ya está en nosotros mirar cuál es la que nosotros queremos vivir. Ya está en nosotros mirar cuál es la que nosotros queremos practicar. Y después de Dios, nadie como la Santísima Virgen María. Así como les venía contando, mis hermanos, es hora de que ya empecemos a mirar el verdadero significado, entender el verdadero significado del amor de Dios al compartirnos su cruz. Porque Jesús es el mismo que nos enseña cómo cargar con todo ese peso, con todas esas situaciones que se nos presentan en nuestras vidas, todas esas circunstancias que se van presentando en el ir y en el venir de nuestra existencia. Nuestra vida debe estar unida a Cristo en la cruz. No podemos vivir una vida sin la cruz. No podemos pasar de la última cena a la resurrección. ¿Y dónde está entonces toda la pasión, el sufrimiento de Jesucristo? El hecho de que estemos viviendo esta consagración no quiere decir que no vayamos a estar exentos de vivir situaciones difíciles y de vivir situaciones que a su vez parecen que no tuvieran fin. Pero si nos ponemos a observar la muerte de todos sus amigos, a excepción de uno, fueron crueles, fueron mártires. Y esta es la vida y la muerte también de los apóstoles, sus más grandes amigos, los que estuvieron con él, para arriba y para abajo, predicando, viendo milagros, haciendo milagros. ¿Cuál fue el fin de estos apóstoles? Ellos también murieron en situaciones muy dolorosas, pero ellos habían entendido por la gracia y la efusión del Espíritu Santo que la vida en Cristo tenían que unirla a su cruz. No tendría sentido que nuestra salvación, que nuestra redención hubiera sido de una manera distinta. Hubiera bastado solamente con la voluntad de Dios perdonarnos, pero Él quiso hacerlo de una manera donde nos podría enseñar
y en Él todos sus planes son perfectos. Por eso, mis queridos hermanos, la cruz es la salud. En la cruz está la vida. En la cruz está la defensa de los enemigos. En la cruz está la infusión de la suavidad soberana. En la cruz está la fortaleza del corazón. En la cruz está el gozo del espíritu. En la cruz está la suma virtud. En la cruz está la perfección de la santidad. Razón tenía el Papa Benedicto cuando visitó el santuario de Lourdes. Qué dicha es tener la cruz. Quien tiene la cruz posee un tesoro. Oh amor tan grande el de Dios. Oh amor tan grande el de Dios. El Papa Benedicto XVI en su encíclica Dios es amor nos dice: en su muerte en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo, al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo. Esto es amor en su forma más radical. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La cruz es el símbolo supremo del amor. Para concluir, mis hermanos, voy a compartir la cita bíblica de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Dice así: toma pues tu cruz, acepta las penas que el Señor permite que te sucedan y llegarás a la vida eterna. Acostúmbrate a soportar con valor las fatigas y penalidades como un buen soldado de Cristo. Muy bien, hermanos, así damos por terminado esta formación número 29. El amor de Dios al compartirnos su cruz. Tenemos, como ya sabemos de costumbre, varias tareas. Primera tarea: enfrente de un crucifijo voy a escribir cuál es mi cruz de cada día y voy a darle gracias a Dios por hacerme parte de su sacrificio. Segunda tarea: seguiré rezando el Santo Rosario por los que no creen en Dios. Tercera tarea: rezar las oraciones del consagrado y la coronilla de alabanzas a María. Mis hermanos, que tengan un excelente día, el Señor los bendiga, reciban nuevamente un abrazo fraterno y vamos para adelante, que la recompensa es grande. Dios los bendiga a todos, un abrazo.